bajemos, quitemos los micrófonos. Vamos a dejar solo primero, bueno, ahora les explico cómo va a ser la dinámica, pero entonces que mientras estemos en las primeras intervenciones, los otros dos cerremos los micrófonos y pueden o pedir para levantar la mano por la lista de participantes, o ahí pueden ver, hay una cosita que dice levantar la mano, si quieren alguna intervención, o después las preguntas también pueden, ahí visualmente los que tienen cámara pueden hacer levantar la mano, que ahí voy, yo voy a coordinar y les voy dando la palabra, ¿sí? Bueno, vamos, yo creo que puedes empezar. ¿Ya grabaste, Juan? Estoy grabando, sí. Bueno, empecemos. Resolvimos hacer esa conversación porque a raíz del artículo que escribió Gloria Helfer, que ustedes ahí ya vieron sus créditos, es una miembro del movimiento de profesionales del Perú, es educadora y fue en algún momento ministra de Educación en Perú y tiene muy buenas ideas y tiene muchas prácticas en educación y educación pública. Entonces ella escribió un texto que se llamaba "Y las escuelas no son chifas, no eran chifas", ¿cierto? ¿Cómo es que se llama el texto? A raíz de este artículo, escuchamos varios comentarios y nos pareció interesante porque nos pareció que era un tema que varios estaban preocupados o se sintieron identificados a partir de ahí, ¿no? Tiene que ver con las políticas de privatización de escuelas y sistema público de educación dentro de programas de gobiernos más bien de corte neoliberal, y qué está pasando en varios países de América Latina. Algunos ya más bien implantados, como Chile, y algunos como propuesta de implementación en Perú, ya habiendo avanzado un poco, y algunos muy en fase de propuesta, como en Uruguay, entiendo yo. Ya escucharemos también, Rosario, tal vez comentarnos algo sobre eso. Y entonces vamos a empezar pidiendo a Gloria que nos haga una pequeña intervención para que nos pongamos en tono sobre el tema. Escuchemos a Gloria. Con muchísimo gusto. Yo quería comenzar hoy día con una sensación, más que con un dato, con una información última, con una percepción de lo que yo estoy sintiendo en los últimos tiempos, en estos días. Y es que estos son nuestros tiempos. Entonces, cuando yo lo digo, la gente reacciona diciendo que me pasa, ¿no? Pero me ratifico con ustedes porque creo que va a ser muchísimo más fácil de entender. Porque lo que comento en el artículo, mis amigas equipistas que están aquí presentes se los pueden dar de testimonio lo que hemos peleado toda la vida, todo estaba ahí. La gente de sus carencias estaban ahí y estuvieron siempre al borde del camino y no se les quería ver y no se les reconocía, no se les tocaba. Era realmente lo que siempre hemos llamado los insignificantes, los invisibles. Y todo esto se había normalizado. Entonces, había llegado una situación donde así debía de ser, y estamos hablando de décadas, ¿eh? Entonces, lo que ocurre ahora es un remesón tan grande que nos ubica en tiempos de evangelio, pues. Entonces, ahora están presentes, de repente todo el mundo los ve. El simple hecho de que la televisión, esta enseñanza remota que le llaman, ¿no?, ha permitido que se entre en las casas de los alumnos. Y hemos visto las casas rurales y las casas de los niñitos de los barrios, y es tremendo, y es esa
precariedad la que nos enfrenta. Entonces, pero en lo concreto es este efecto que ha tenido la pandemia, es que lo ha removido todo. Entonces no solamente es en el sector de educación que se nos están quedando fuera muchísimos porque no alcanzan, los programas remotos no llegan, porque no hay radio, porque no hay televisión, porque no tienen una computadora, cosas que ustedes saben, sino que también el fenómeno ese de educación pública y educación privada, como dos redes que nunca se tocaban, ni se conocían, que vivían en paralelo, cada uno con una lógica, esta una lógica de lucro, de competencia por los estudiantes, esa en este momento se ha trastocado todo. Entonces tienes en el Perú un fenómeno que es que como no van a poder sostenerse, el 70% de las escuelas son de bajo costo y tienen pocos estudiantes. Entonces esos están colapsando porque las familias no pueden pagar y porque ellos no tienen nada que ofrecerle de bueno y los padres no quieren pagar por algo que no les dan, por una educación remota que es prácticamente existente, entonces se están quedando un contingente de estudiantes fuera. Esos son los que el gobierno peruano, del cual yo respeto mucho por el momento, ha dicho vengan a la pública. Con lo cual el traslado que antes era de la pública hacia la privada, porque la pública estaba muy baja, ahora se están trasladando de la privada hacia la pública. El planteamiento que lleva el artículo que yo escribía, que en este tiempo de evangelio, como le llamo, lo que hacía era decir el Estado, porque el Estado está recuperando su rol de garante de derechos, ¿no es cierto? En este momento, el Estado tiene que ser responsable de todos. No es responsable de los que están en la red pública, es responsable de los niños y niñas y adolescentes y estudiantes de todo el país. Y entonces lo que pretende es dar pistas y decir en ese momento lo que yo también siento es que todo el mundo dice, está de acuerdo que no quiere regresar a la normalidad anterior. Pero lo que viene hacia adelante es muy incierto. O sea, no tenemos respuestas. Por eso también digo que es tiempo de evangelio, porque el esfuerzo, la energía, la vitalidad tiene que estar dedicada a ver qué sí podemos hacer. O sea, el llenar de propuestas del vacío que hay hacia adelante, me parece que es una responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Entonces, la consigna que lleva es, ninguno se nos queda fuera. Eso obliga a que encontremos todas las respuestas habidas y por haber para llenar ese vacío. Lo que los privados han, miren qué lógica, la lógica es, como son empresas, porque son empresas, entonces han pedido rescate, que es el mismo rescate, un bono de rescate, que las mantenga mientras, como hacen con las pymes, con las pequeñas empresas. Entonces lo que piden es rescate. Entonces el planteamiento que estamos haciendo es, no lo digo explícitamente, no les den el rescate, pero lo que decimos es, en vez del rescate, demos servicios y recursos educativos para todos. Y entonces ahora el desafío es ver cuáles son estos mecanismos, cómo estructuramos. Tenemos experiencias muy lindas hechas por instituciones, iglesia, ONGs, durante años para hacer servicios rurales para las escuelas urbanos, los centros de recursos y servicios han funcionado y funcionan todavía algunos. Entonces rescatar eso y decir, ¿por qué? ¿Por qué es interesante ponerlos juntos? Porque en el momento que se brinden servicios en un territorio,
concreto, un distrito, una comunidad, un barrio, y las escuelas públicas y privadas tengan que trabajar juntas, se les cambia la lógica de la competencia por el de la colaboración, porque en ese momento que tienen que recibir los mismos servicios, digamos, como está estructurado, es que cada uno viene trayendo lo que tiene. Esa es una idea que es un poco, no siempre es, todavía está tratando de encajar en las cabezas de algunos, estamos peleando para ello, pero en este contingente somos muchos, felizmente, porque son años de educadores que hemos estado en eso. Entonces, esa es la idea, y que esto todo esté, digamos, movilizado, no movilizado, es decir, aglutinado en lo que convocamos, que es una movilización nacional. Ya las autoridades están hablando de la movilización nacional por una sencilla razón, es que es imposible, se han dedicado ahora muchos recursos para salud, se están dedicando recursos para invertir en educación con esta modalidad de aprendo en casa, la educación remota, muchísimos recursos están saliendo del Estado, pero es imposible que sea solamente el Estado aquí arriba que atiende eso. O acá hay una reacción, y nosotros estamos hablando de la población, y la población peruana sabe movilizarse, sabe organizarse, ha tenido respuestas antes, entonces eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Tenemos un lema muy bonito, que además no es nuestro, sino tiene mucha trayectoria, que es juntos lograremos lo que solos no podemos. Muchas gracias, Gloria. Yo creo que evocas muy interesante porque nos planteó ya varios temas adentro del tema. En qué vamos a poner nuestras energías, el trabajo en conjunto entre diversos equipos, ¿no? Estado, privados, comunidad, etcétera. Yo creo que ahí hay un montón de temas que podemos empezar a mirar. Yo no sé si Rosario nos puede también ahora introducir algo sobre, bueno, Rosario es de Uruguay, es también del movimiento de profesionales de Uruguay, católicos de Uruguay, y bueno, a los que no sé si todos conocen, el sistema uruguayo hasta ahora venía siendo un sistema de Estado donde la educación pública es completamente tomada por el Estado, sobre todo la educación básica, y tiene una cobertura casi que 100% o muy cercana al 100%, es como uno de los modelos de educación pública de América Latina. Entonces, pero entiendo que en el gobierno actual hay propuestas de cambio. Entonces, no sé si Rosario nos va a hablar un poco sobre eso o si va a tocar en temas que nos comentó Gloria, para que después abramos a comentar algunas cosas. Rosario, adelante. Bien. Nosotros estamos juntos porque capaz que también vamos a hablar juntos, así nos complementamos un poco en las ideas. En realidad, sí, en Uruguay nosotros tenemos un contexto de un 80%, no es el 100%, pero es el 80% de cobertura. También comenzamos, podríamos decir, esta pandemia de cobertura desde estatal, ¿no? Desde lo público. También comenzamos esta pandemia con una situación que era que todo lo que era educación a distancia o por plataformas o demás, en Uruguay Rosario, perdóname un momentito. Por favor, cierren los micrófonos, los que están, porque hay algunos ruidos que nos están perturbando. El que coordina puede silenciar a todos y darle voz al que habla. Sí, pero no quisiéramos tener que hacer medidas autoritarias. No, entonces le pido que cierren, sí, si no, Juan, los
cierra. Gracias. Perdón, Rosario. No hay problema. Y bueno, entonces decíamos que cuando comenzó la pandemia, toda esta educación a partir de plataformas digitales, a partir de el plan Ceibal, se llamaba, las ceibalitas que se le dieron a cada niño y a cada adolescente después de educación media, primero en lo público y después eso también fue, esos mismos programas fueron también absorbidos por algunos privados que entraron en esto. Era visto como, bueno, como algo del gobierno anterior, ¿no? De los gobiernos del Frente Amplio, que había decidido como gastar en esto, que bueno, era un cambio, pero nunca se había evaluado, a ver, nunca no, se habían hecho muchos estudios, ¿no? Y tesis y maestrías y demás, de maestría y de doctorado, intentando ver, bueno, todos los efectos que esto tenía. Pero de alguna manera, mismo desde la educación, hasta por cómo surgieron los programas, era visto como algo, bueno, nos impusieron trabajar en esto, después la gente que trabajaba decía, es muy bueno, integra a la familia, integra a los niños, bueno, había como un gran cambio. Y ahora con la pandemia fue muy interesante, porque, claro, todo eso que estaba ya armado empezó a funcionar de un día para el otro sin problema. Y se llegó justamente a los lugares más remotos, rurales, a los más pobres, todos ellos tenían ceibalitas. Lo complejo fue, por ejemplo, los niños que ingresaban este año a primer año, que todavía no se las habían dado, porque las clases hacía 2 semanas que Don habían Rosario, empezado. explícanos lo que son las ceibalitas, Las porque yo creo que la ceibalitas. mayoría... Sí, perdón. Una computadora por niño. La Ceibalita, exacto, es una computadora por niño. A cada niño le dan una computadora, y con una computadora pequeña, ¿no? Con todos los libros cargados que va a trabajar, con programas también específicos, con acceso gratis a Internet. De hecho, cuando las ceibalitas, que hace 15 años empezaron a funcionar, fue todo un cambio y uno veía que en muchas casas donde no había conexión a Internet, la gente se juntaba en las plazas, o cerca de las parroquias, o cerca de algún lugar donde hubiera conexión, y uno veía a los padres, a los niños, conectados usando la ceibalita para hacer deberes, usando la ceibalita para entretenimiento, o usando la ceibalita incluso para conectarse los que todavía no tenían, los padres o eso, que no tenían esa conectividad. Una de las primeras cosas que yo vi así como interesante de eso, pero solo como para ejemplificar, fue por ejemplo en un casamiento que se hizo en la parroquia de un amigo, y que hicieron con las ceibalitas, filmaron todo el casamiento, ¿no? Para gente que no podía estar, es decir, fue una herramienta muy interesante. Y bueno, cuando vino la pandemia, todo eso ya estaba instaurado, eran capacidades que de alguna manera ya estaban, y fue muy interesante cómo empezó a funcionar muy bien. Entonces, nosotros desde lo público, quizás lo más complejo de todo esto ha sido, digamos, cómo se han visto los docentes recargados, ¿no? Por todo el teletrabajo, por todo lo que implica generar todos estos vínculos con los alumnos, a través de Internet, que no era lo mismo que utilizar como un instrumento, sino que ahora era la vía de comunicación. Y entonces, bueno, eso fue como un poco complejo, y que los mismos docentes sentían a su vez que les llevaba mucho rato, o que les llevaba mucho tiempo también hacer cosas más en la plataforma digital, y bueno, y ellos también tenían a sus niños en sus casas. Entonces, esa quizás fue como la tensión más grande, pero que también, podríamos decir, duró 1 o 2 semanas, y ahora los docentes, como siempre, seguimos recargados, pero bueno, pero ya todos como trabajando desde allí. Entonces, ahí digamos como que tenemos algo que es distinto, que sabemos que es distinto que en otros países, y que, digamos, fue una capitalización positiva, y que de alguna manera hasta con el cambio de gobierno y demás, el propio gobierno tuvo que asumir que esto era una realidad, que había sido algo muy valioso, ¿no? Pero capaz que Néstor, yo después comento alguna otra cosa, puede decir algo como del contexto. Hola, buen día a todas y todos.
Primero que nada, gracias por armar este espacio de encontrarnos, vernos, y de poder intercambiar perspectivas y dialogar sobre este asunto. Yo escuchando la intervención original de Gloria, me surgían varias cosas. Una como tema global, lo público y lo privado en la educación. Yo cuando escucho hablar a Gloria, evidentemente escucho hablar de otro país, de otro contexto, de otra lógica funcional, de otra vinculación. Ella hablaba, los institutos privados son con fines de lucro. Acá en Uruguay, los institutos privados por ley no pueden ser con fines de lucro. Son privados. Entonces creo que a esta altura del siglo XXI deberíamos empezar a distinguir la educación como bien público, ya sea que la ejecute el Estado o que la ejecuten organizaciones de ciudadanos, monjas, curas, grupos de laicos que decidimos prestar un servicio a la sociedad porque entendemos que tenemos que aportar algo, nos congregamos y armamos un colegio. Eso puede ser la gestión privada de un bien público, como es la educación, ¿sí? Entonces, ese contexto de la educación sin fines de lucro es muy distinto de la educación como en Chile era un bien transable en el mercado, ¿sí? Por lo menos hasta donde sé, los compañeros chilenos después nos dirán. Entonces creo que está bueno empezar a pensar esto de lo público y lo privado, saliendo del esquema. Todo es público, todo es privado y negocio, y todo es Estado y es la mejor solución. Porque tampoco es la mejor solución que todo sea Estado. La sociedad civil tiene algo que decir en la educación y tiene que hacer propuestas y poder articularlas, ¿no? Más que el bien, lo importante es la finalidad de la institución. En ese sentido me parece bueno abrir un espacio de diálogo entre lo público y privado, que es hoy en el siglo XXI, y salir de modelos dicotómicos, todo público, todo privado, porque ninguno de los dos es realmente se hace cargo del conjunto de la realidad, sus contradicciones, sus conflictos y sus posibilidades. Lo segundo es lo de los contextos. Cada contexto es bien distinto. Rosario contaba esta política de la Ceibalita. En realidad, es la iniciativa One Laptop per Child, que es el primer país del mundo que se hizo fue Uruguay, que fue que el Estado asegura a cada niño de la educación pública primero y después algunos de la privada, se fueron sumando, tener una computadora portátil pequeñita, diseñada, con programas que se le cargan centralmente, con ejercicios de aprendizaje que se cargan centralmente, y que se hizo en el primer gobierno del Frente Amplio hace ya 15 años. Por lo tanto, todos los niños tienen gratis una computadora y acceso a Internet, si no es en su casa, en el entorno de la escuela o de la plaza de la población rural donde vivan, etc. Eso cambia el vínculo, etc., y todo lo demás. Lo último que quería decir en esta primera intervención es, la enseñanza a distancia es todo un problema, la educación a distancia, porque en la universidad no. A nosotros, los profesores de la universidad, nos costó mucho, no nos costó tanto pasar, en una semana tuvimos que aprender a dar clases en forma online. Nosotros estamos dando clases todas las semanas online. El Estado suspendió todas las clases presenciales el 13 de marzo, y nosotros el 21 de marzo el 23 de marzo empezamos a dar clase online. O sea que solo se perdió una semana en la Universidad Católica, estamos todos dando todas las clases en el mismo horario, desde casa online. Hubo un esfuerzo enorme, pero cuando esto pasa con niños chicos, no es lo mismo, porque los contextos, la interacción, el conocimiento del grupo, las maestras en contacto con los pequeños, ahí genera un problema de otro tipo, ¿no? Que las familias han vuelto educadores, con contenedores en horario de escuela, etcétera, aquellos donde tienen acceso a Internet. Entonces ahí hay otro núcleo de problemas, el tema de la educación a distancia, los distintos niveles, el impacto, el servicio que prestan, las limitaciones que tiene, y cómo será lo que venga después. Entonces, por acá mi primera intervención. Yo una cosita más, que también ahora, digo, en el nuevo cambio de gobierno y demás hay como otras orientaciones desde lo educativo, que bueno, que todavía no, a ver, no está, hay una ley de urgente consideración que se está por votar, se plantean cambios también desde lo educativo, y bueno, evidentemente harán usufructo de todas estas políticas, pero aparentemente digamos, las orientaciones no serían las mismas, pero del nuevo gobierno que viene, ¿no? De hecho planteaban como, sí. Sí, tampoco son radicalmente opuestas. Claro. O sea, no es que privaticemos la educación, eso no parece estar en la agenda viable del gobierno. Veremos, porque el gobierno ha asumido el 1 de marzo y el 13 se declaró la crisis coronavirus y se ha suspendido todo. Estamos como un paréntesis que recién empieza a retomarse.
Bueno, gracias Rosario, gracias Néstor. Yo creo que ahí también hay elementos muy importantes que tomar en cuenta de las especificidades locales, de las historias que han venido teniendo en nuestros países, incluso el nivel de educación pública que tenemos en cada país, que son bastante diferentes. Nosotros sabemos que Uruguay tiene un historial que no es de los últimos 10 años ni de los últimos 15, es por lo menos desde que yo era niña ya se hablaba, o sea, hace más de 50 años ya se hablaba, en Brasil, por ejemplo, se hablaba que se copiaba algo de la educación pública uruguaya porque ya en esa época era modelo, o sea, hay historiales y creo que lo de Perú es un historial muy distinto, entonces yo creo que sí tenemos que tener en cuenta, pues no copiar modelos sino observar muy de cerca las especificidades locales, lo que decía Gloria, de iniciativas que ya existen en el país y tomarlas en cuenta y desarrollarlas, tomarlas que valen, apropiarse de cosas que ya están ocurriendo. En el texto de Gloria también daba algunos ejemplos de iniciativas que ya están, la gente con las uñas está haciendo para poder saltarse a la situación actual. Yo creo que los de Chile también están siendo un país que es con todas las dificultades, pero bastante conectado a nivel de telefonía celular y tal. Sin embargo, con características muy distintas de Uruguay, ¿cierto? Entonces, si quieren, abramos un poquito, si alguien quiere hacer alguna intervención. Yo nuevamente voy a pedir que cierren los micrófonos. Hay todavía algunas personas con micrófonos abiertos que están haciendo ruido. Si no, pido a Juan que cierre algunos micrófonos que están haciendo ruido. No, están todos cerrados. No, Nacho Quiñones lo tiene abierto. A ver. Sí, soy Flor Fernández, nombre de mi nieto, pero yo no sé manejar el asunto, entonces discúlpeme. Bueno, qué pena. Juan tal vez pueda ayudarte o lo puedes cerrar y tú le avisas cuando quieras hablar. Ok, gracias. Ruth Villanueva también, no sé. Bueno, pero si quieren ahora no levanten la mano todos juntos, pero también les pido que sean cortos en sus intervenciones para que lo máximo podamos participar. Adelante los que quieran. Pero todos están cerrados ahora. Ahora sí. Mónica. Casi te doy la pasada, mire. Bueno, en Chile la educación de verdad que está estratificada un poco en escuelas municipales, que son estatales, pero que las tienen las municipalidades de cada comuna, y los colegios particulares. Y dentro de esos dos niveles hay bastantes diferencias, porque si bien es cierto la conectividad a Internet es alta, los padres de colegios municipales, que es donde yo trabajo, no tienen a redes sociales en lo general. Entonces, en los colegios municipales no se puede instaurar el sistema de clases por Internet, no se puede, porque los padres no tienen acceso a programas como Zoom o como Classroom, no tienen acceso a eso. Y entonces hay una diferencia bastante alta con los colegios particulares o particulares subvencionados, muchos particulares subvencionados, que sí tienen esa posibilidad. Entonces, lo que nosotros hacemos... Mónica, te voy a pedir que dé una explicadita qué son los colegios subvencionados. Los colegios, hay tres tipos de colegios. Los colegios particulares, que son pagados por los apoderados, y los apoderados son, en el fondo, los que hacen los sueldos de los profesores, eso. Los colegios particular subvencionados, si bien es cierto, tienen un pago de apoderados, también tienen una subvención del Estado. Y los colegios municipales solo tienen subvención del Estado, sin pago de apoderados. Sí, son gratuitos para los apoderados.
Entonces, nosotros en séptimo año, los colegios municipales entregan un computador con internet, por un año el internet, pero en séptimo básico. Los alumnos de sexto hacia niveles más bajos ya no tienen esa posibilidad. Entonces, ahí hace la diferencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es subir nuestro material a una página que se llama Apoderado, al cual a muchos apoderados tampoco tienen acceso. Entonces, eso lo mezclamos con subir el material a WhatsApp. Pero los padres no pueden imprimirlo porque no tienen impresora. Por ejemplo, en mi curso de 26 alumnos, porque no tenemos muchos alumnos, tenemos en los cursos aprox entre 26 y 28 alumnos, 30, 32 en algunos casos. En mi escuela, hay otras escuelas que son municipales, gratuitas, que sí tienen más alumnos, 40 o 42, las que son mejor catalogadas, como que tienen mejores resultados. Bueno, entonces mezclamos esta subida a la página que los apoderados no pueden imprimir, con información en el WhatsApp que los apoderados tampoco pueden imprimir. Finalmente lo que optamos es citar a los apoderados cada 2 semanas y entregar el material impreso, porque ellos no pueden. Y luego de eso, de entregar el material impreso, hay algunos que no van a buscarlo. Y entonces, por ejemplo, ayer con Nano fuimos a entregar material a un alumno que vive un poco lejos de la escuela y que sus padres no van, y el niño tampoco puede ir. Entonces salimos a entregar a veces material a algunos alumnos que no han retirado sus cosas. Y junto con eso, también un nivel de necesidad económica, que ha hecho que por ejemplo, bueno, voy a hablar por mi curso, estamos trabajando con canastas familiares, que ya hemos entregado a 3 apoderados de mi curso, bueno, lo hacemos con Nano en realidad, pero implementamos ahora desde ayer, sugerí a todos los profesores de mi escuela si me podían ayudar con eso, porque hay apoderados que no tienen comida tampoco. Entonces, la verdad es que es una situación mala. La JUNAE, que es Junta de Auxilio Escolar y Becas, en Chile, está entregando en los colegios municipales canastas familiares, que corresponden a lo que el niño come en la escuela, se lo entregan hacia la casa. Pero normalmente eso es para el alumno, para un alumno. Y si un apoderado perdió su trabajo, que ha ocurrido mucho, que son personas que viven, por ejemplo, de vender productos en la feria, o de trabajar en frutas, o trabajar en algún mini market, pero ya no pueden. Entonces han perdido mucho el trabajo y no alcanza esa comida. Por lo tanto, ahora... De la vuelta no aparezco yo ahora. ¿Ah? Bueno, entonces ahora estamos haciendo en mi escuela, es entregar alimentación de parte de los profesores hacia los alumnos, para poder suplir eso también. Sería. Bueno, yo creo que son situaciones ya muy también específicas y muy distintas que yo creo que hacen a uno ver un poquito, tal vez Perú tenga algunas de esas situaciones muy evidentes también, no sé si con menos acceso a internet. ¿Alguien más quiere? Yo, Gigi, Pamela. Sí, Pamela. Espérate, Luz María, Juan, ¿quién es? Está pidiendo. ¿Quién es Luz María? ¿Tiene el micrófono abierto? Lo tiene abierto. Soy yo, lo que pasa es que tengo dificultades para entrar. Pero pero ya estás. Ah, ya. Tranquila, okay, gracias. Pero cierra tu micrófono para que podamos escuchar mejor los demás. Gracias. Ya, ok, gracias. Después, si quieres hablar, avisa. Ya, gracias. Bueno, Pamela nos va a hablar. Sí, mira, escuchaba a Mónica y que explicaba muy bien cómo es la realidad en Chile. Cuando nosotros aquí en Chile leímos el artículo de Gloria, fíjate que lo leíamos y decíamos, no, Gloria está hablando de Chile, no está hablando de Perú, porque nos sentimos pero completamente reflejados, Gloria, con lo que tú escribiste. En Chile, como bien explicaba Mónica, son 3 tipos de establecimiento. Ya, yo trabajo en el establecimiento particular subvencionado.
en donde la educación hoy día, lo hemos visto más claramente, es mirada como una empresa. Y como es una empresa donde los papás pagan por este servicio, ahora que el servicio no se está dando como lo señala el contrato, los papás se niegan a pagar. Los profesores estamos colapsados porque trabajamos 24 horas al día, porque obviamente se nos exige igual que nuestro trabajo se pueda ver, se pueda evidenciar. Tenemos que estar contactados con ellos a través de teléfono, internet, a través de WhatsApp, siempre disponible las 24 horas del día para ellos. Y ahora los apoderados no quieren pagar porque como lo ven como una empresa, nuestros sueldos también están en juego. Ya no sabemos qué va a pasar el próximo mes, si nos van a poder pagar o no. Porque la cantidad, vamos a dar un ejemplo, la cantidad de apoderados que pagó el mes de marzo será un 40%, abril, si es que llega al 10%, y ya se han movilizado los apoderados para no pagar nada, porque esta empresa no está funcionando. En Chile, el estallido social que se dio en octubre del año pasado muy fuertemente, nosotros consideramos que esta pandemia fue un salvavidas para el gobierno, porque nos obliga a mantenernos en casa. Pero ha dejado, como tú bien has dicho, Gloria, ha dejado al descubierto que el Estado no tiene participación. Y ahora nos damos cuenta, porque como chilenos hemos vivido con la cabeza agachada durante mucho tiempo, ahora nos damos cuenta que no podemos vivir en una sociedad donde todo es de mercado. Porque hasta la educación es una educación, hasta la salud es de mercado. Entonces, la gente que no tiene recursos no podía aplicarse el test para ver si tenía el COVID o no. Entonces, ahora el Estado ha tenido que invertir todos los recursos en salud y ha dejado desprovisto muchas cosas. Ha creado leyes que favorecen a las grandes empresas donde cerraron sus negocios por 3 meses y los empleados se fueron a sus casas sin sueldo, de la noche a la mañana. Y esos empleados son nuestros apoderados. Entonces, algunos efectivamente no tienen cómo pagar la educación y hay otros que no se han visto perjudicados directamente, pero que la ven como una empresa y tampoco desean pagarla. Entonces, la situación en Chile está complicada. Desde ese punto de vista está muy, muy complicada. Desearía tener la educación de Uruguay, así que defiéndenla y peléenla con garra. Eso es. Bueno, gracias, Pamela. Yo creo que Pamela nuevamente nos pone algunos temas que yo creo que vale la pena, a partir de lo que nos comentaba Néstor, de la relación público-privada y el diálogo que tiene que haber y no pensar en un modelo único, etcétera. También la normatividad con relación a la educación en establecimientos privados, que como se ve en Chile, es tomado como un negocio cualquiera, como no tiene ninguna normatividad específica por ser educación, aparentemente es como cualquier negocio y sigue las reglas de contables y financieras de cualquier negocio, que creo que no es, tal vez una de las salidas pudiera ser pensar una normatividad donde no sea posible, por ejemplo, el lucro o donde haya respaldos estatales en casos de pandemias como el que estamos viviendo, cosas así, no sé, estoy poniendo como ideas, ¿no? Porque el modelo de lo privado como negocio y como comercio, también vemos los resultados como lo vemos en Chile, ¿cierto? Entonces, no sé, no sé si Gloria quiere volver a intervenir o si alguien más quiere intervenir. Fernando, adelante, abre tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, alguna reflexión breve. Yo, por ejemplo, soy profesor en la universidad pública, y también soy educador y empresario de una escuela privada en Uruguay. Y a mí me parece que desde mi perspectiva, como que una serie de cosas que Néstor planteó y que se fueron planteando también en lo que decía Gloria, yo creo que
que tenemos que poder pensar la relación entre Estado y mercado. Quizás eso es el aspecto más grande. Después, la relación de lo público y lo privado, como decía Néstor, que no tiene por qué ser necesariamente de oposición, si está resuelto cuál es el límite. Nosotros creo que hay consenso, más allá de que hay un nuevo gobierno con una perspectiva más liberal que los anteriores, creo que no está en juego el hecho de que el sistema educativo es público, de gestión privada, por ejemplo, en el caso de mi colegio. Y nosotros tenemos una fuerte conciencia de eso, de esa idea de que somos también una empresa, pero que gestionamos un bien que es público, la educación, y estamos sometidos a los mismos planes. Evidentemente no se resuelven los problemas que hay. Yo trabajo en una zona de clase media alta, evidentemente mis alumnos tienen los problemas y las situaciones de la vida en ese barrio y en ese lugar, ¿no? Porque a mí me parece bien importante lo que decía Gloria, de lo que está la pandemia mostrando es lo que estaba ahí, ¿no? Incluso en situaciones mejores o peores, pero de lo que estaba ahí. Para mí también tenemos que pensar los fines de la educación, que fue algo que Néstor me dijo y que me deja pensando, y termino para no ocupar mucho el espacio, que también un concepto que para mí, educadores, y sobre todo con lo que decía la compañera, no me acuerdo si era Pamela, Harriet Montesinos aparece en su pantalla, yo creo que lo que tenemos que empezar a usar es el concepto de nosotros no estamos haciendo educación a distancia, estamos haciendo educación en situación de emergencia, porque la educación a distancia, en la teoría y en la práctica, tiene otros supuestos. Nosotros en situación de emergencia estamos usando elementos de educación a distancia y de educación online, ¿no? Y respondiendo, pero en verdad, en lógica de emergencia. A mí me parece que eso nos ayuda, porque entonces no podemos tener ni la forma de evaluar, ni la expectativa de resultados que podría tener una educación a distancia, en donde yo contraté el servicio en esa perspectiva, el educador lo preparó en esa perspectiva, y por tanto todos los mecanismos, ya sea de planificación, desarrollo y evaluación, están orientados en esa dirección. Lo digo porque a mí me ha ayudado mucho, también en mi lógica como empresario, de tener que conversar y discutir con los padres que querían o no pagar, en relación a decir, bueno, aquí estamos en una situación de emergencia, y las respuestas que te doy tienen que ver, más allá de, tienen que ver con la emergencia en la que todos estamos. Entonces, yo pero ordenaría, digo, creo, me parece que ahí hay como un esquema, ¿no? Desde cómo relacionamos público, Estado, para mí el Estado y el mercado, cómo articulan, el servicio público, esta cosa que dijo Néstor, muy importante para mí en la perspectiva de mirar la educación desde sus fines, ¿no? Y esto para los educadores, yo se lo digo a mis educadores, como director, como el dueño, o uno de los dueños del establecimiento, ¿no? Les digo permanentemente, estamos en situación de emergencia. Por tanto, tus respuestas son intuitivas en varios momentos, ¿no? Cosa que nos libera mucho de la carga que vos traías, que evidentemente también por aquí es así. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Sí, yo creo que hay aportes de sistematización bien buenos que nos has dado sobre los temas claves que están por ahí detrás. ¿Quién nos quiere acompañar? Isabel, ¿quién es que está? Bueno, ¿quién? Tomasa quiere hablar. Adelante, Tomasa. Sí, buenos días. Qué gusto de estar compartiendo con ustedes. Mire, yo quiero presentar un poco la experiencia de Perdón, la realidad. Tomasa, preséntate, ¿de dónde eres? ¿Qué haces? Ah, disculpen, ¿no? Y soy profesora, docente de la educación pública en el nivel de la secundaria, tal como aquí lo llamamos en Perú. Entonces, mi experiencia viene desde estar en estos momentos trabajando con alumnos jóvenes adolescentes que viven en una zona, en un sector con muchas carencias, ¿no? Donde las casas están construidas no de material noble, sino de digamos, machimbrado, que es una especie de material como madera, con pocos servicios básicos, luz y agua, a veces no tienen asegurado, y las condiciones laborales de sus padres
es la mayoría informal o autogestionaria. Entonces, es bien difícil frente a esta realidad que los jóvenes puedan tener, los adolescentes, el acceso al Internet, y la deserción ya era algo que se venía dando sobre todo por los problemas en las familias. Y esto ahora se ha agravado, y entonces ayer nos reuníamos y veíamos que estamos trabajando con el 50% de estudiantes, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿qué va a hacer de ese otro 50% que está quedando por fuera? Y entonces lo que mencionaba Mónica cuando decía que salían al reparto de las canastas, de las hojas impresas. Yo creo que también esto es una realidad que va a tener que producirse de la manera que los docentes podamos organizarnos con las organizaciones populares de base, los comedores populares, las madres, los comités de madres de familia. Creo que esa sería una estrategia para ir articulando, porque tener a los padres como aliados en esta educación que vaya construyendo como alguna educación comunitaria. Y Gloria, que sería una alternativa a futuro entre un cambio de competencia, colaboración de los colegios públicos a privados. Pues yo creo que la realidad que vivimos los docentes sí es bastante recargado. Experimentamos eso, estar las 24 horas trabajando, nos agobia, nos estresa, pero al mismo tiempo también pensamos qué compromiso tan grande para los estudiantes que de la noche a la mañana se han visto en esta situación, jóvenes que van a acabar la secundaria, de su futuro a dónde seguir estudiando, y jóvenes que pensaban postular a la universidad se han visto estancados, ¿no? Entonces todo eso también nos impulsa a tener más creatividad, más formas de dar solución y respuestas. Bueno, esto sería mi aporte. Muchas gracias, Tomasa. Una realidad bien compleja, sobre todo con ya jóvenes, adolescentes ya muy avanzados, es complejo, ¿eh? Y saber de esos 50% ¿qué futuro habrá para si no terminan tampoco ni siquiera la escuela, ¿no? Un problema. Gloria, ¿nos quiere compartir algo más? Sí, quizás para ir viendo algo muy, muy interesante es la diversidad de realidades, ¿verdad? Entonces, mira, a Fernando, en el Perú también una de las cosas que se discuten muchísimo es que no se pueden utilizar los esquemas clásicos para ver si el año se cumplió, si se ha perdido el año, expresión, no se ha perdido, no es que hay que ir a buscarlo al año, y la gran pregunta es ¿qué están aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo nuestros alumnos? Y eso vale para todos. Eso vale para los que están en los barrios, en las zonas rurales, que después les puedo contar algunas cosas, pero que son de conmovedoras al máximo. ¿Y qué están aprendiendo los alumnos también de estas escuelas donde están viviendo una situación como esta y que les avisora el mundo que les cambió y que ellos van a tener que enfrentar? Entonces, eso lo dejo ahí, porque ¿qué cosa es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar lo que están aprendiendo. Entonces vamos a ver qué están aprendiendo. ¿Están aprendiendo matemáticas? ¿Están aprendiendo geografía? ¿O están aprendiendo de esta realidad social, económica, ética, compleja, que es lo que estamos viviendo en un mundo que nos cambió? Otro tema que me parece muy interesante, que ha salido también, es el de lo público y lo público y privado, y después la relación del Estado y el mercado. Lo que nosotros sostenemos
es que, lógico, que tiene que haber mercado, pero tiene que haber mercado, pero no en lo que es un bien público. Salud, es impresionante lo que está pasando en el Perú, con tanta voluntad, con tanto eso, pero la base era tan precaria, los servicios tan escasos, tan lejanos de lo que debe ser, que estamos sufriendo enormemente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos así con una cosa muy clara sobre que el mercado en la educación, no. O sea, el lucro, no. Entonces, ¿puede haber un servicio privado? Sí. Y insistimos, lo privado te da la posibilidad de de libertad, o sea, el derecho a hacer un planteamiento propio, sea confesional, sea de una corriente pedagógica, sea de una manera de educar, porque es una comunidad que quiere eso. Y hay que defender, porque el derecho a la libertad es importantísimo. Pero el lucro en la educación es lo que nosotros, les digo, y lo venimos haciendo hace mucho tiempo, estamos cuestionando. Entonces, esa es una de educación, una cosa que va a continuar, pero en el caso nuestro lo que es bien interesante es que si el Estado se abre para recibir a los que estaban en las instituciones, los centros educativos privados, entonces si los alumnos pasan, entonces la lógica es que alguien va a tener que atender esos alumnos. Entonces, lo que estamos avisorando es que también van a tener que pasar los profesores, y los profesores de la escuela privada tienen muchísimo menos derechos que los profesores de la escuela pública, que tienen carrera, que tienen progresión y avance, que tienen inclusive ahora mejores remuneraciones. Entonces, digamos, ese traslado se va, y ahora empieza a surgir una idea que también es muy interesante, que no solamente es que transitan los alumnos y los profesores que se necesitan para atender a esos alumnos que se hacen cargo del Estado, sino también algunas instituciones educativas privadas están pidiendo pasar al sistema público, enteritas, con todo, ¿verdad? En un régimen que todavía no se avisora bien cómo va a ser, pero que supondría que los profesores también entraran a la carrera pública, pero lo que estamos viendo, y comentaba antes sobre lo privado, cómo hacer, porque son escuelas, son escuelas innovadoras, son las escuelas alternativas, son las escuelas que entraron a lo privado para poder experimentar cosas y hacer cosas, y tienen propuestas pedagógicas muy interesantes. Entonces, ¿cómo hacer para que entrando a lo público no pierdan la libertad, no pierdan la originalidad, no pierdan la riqueza, y entren en una lógica de cooperación, de solidaridad, de intercambios? Se están formando redes educativas de maestros increíbles. Ha surgido una cosa que se llama de profe a profe, y donde todos los profesores ponen sus recetas de cómo están haciendo para llegar a sus alumnos. Hay unas redes rurales, que se llama Soy Maestro, donde ponen sus experiencias. Es decir, es de una vitalidad y una riqueza abajo, que nos parece que canalizado eso y recogido, por eso es el imaginario posible, cómo podemos hacer para que esto, hacer lo que funcione, me parece que es lo más pertinente en este momento, porque no hay salidas, porque no conocíamos, porque no sabíamos, porque jamás imaginamos, porque todo es nuevo. Entonces, eso tenemos que pensarlo como soluciones. Gracias, Gloria. Yo creo que sí, nos va dando pistas. No vamos a solucionar la de la educación aquí, pero creo que nos va dando algunas luces sobre cómo estamos viendo lo que ya estaba ahí, pero cómo vamos viendo con otros ojos y vamos desvelando cosas. ¿Nos quiere comentar algo José Fernández? Abre tu micrófono. ¿Sí? ¿Sí, José?
Abre tu micrófono, no te escuchamos. Ábrele tú, Gigi, y después se lo cierras. Juan, yo no tengo el poder. Juan. ¿Puedo Ábrele el intervenir? micrófono. ¿Puedo intervenir mientras Pepe arregla su micrófono? Sí, José. Sí, ya. Voy a Bueno. Era Luz María la que pedía. Espérate un momentito, entonces. Gracias. Ya, ok. José. Sí. No sé manejar bien este asunto. No importa. Ya, Pepe, ya está. Tienes micro. Anda, dale nomás. Bien. Mi preocupación es la siguiente. Realmente parece, hasta donde estoy entendiendo, gracias a los planteamientos de Gloria Helfer, que hay una especie así de distancias, muchas escalas, distancias entre la educación pública y la educación privada. Realmente un bien público es la educación, pero puede ser tratado de diversas maneras. Pero lo peligroso es que nuestra educación peruana, con los últimos gobiernos que hemos tenido 20 años atrás, es que hemos resultado siendo un sistema educativo dependientes de las exigencias del Banco Mundial, el Fondo Monetario, inclusive la misma UNESCO, ¿ya? Están cuadriculados de tal manera que tenemos un Estado que controla no solamente a los colegios, sino al sector educativo. Tenemos un magisterio que está prácticamente sometido a las imposiciones que nos vienen de afuera a través del Ministerio de Educación. Pero lo importante, como dice Gloria Jefe, son las grandes experiencias que hemos tenido y tenemos hasta ahora de los sectores intermedios. Vale decir, las aproximaciones de las experiencias comunitarias, más que todo en el sector rural. De eso Gloria conoce muchísimo. También de los colegios alternativos, aquí en la capital especialmente. Pero lo que más me preocupa, al final de todo, es que saliendo de esta situación, Dios mediante, lo más pronto posible, saliendo de esta crisis pandémica, ¿qué tipo de sociedad queremos formar? ¿Qué tipo de ciudadanos queremos formar? ¿Qué tipo de Estado queremos formar? Porque si vamos a regresar a lo mismo, prácticamente la experiencia o la desesperación por salir, como sea, en el caso educativo, de esta situación gravísima, no va a servir de nada. Vamos a volver a lo mismo. Hay de aquellas personas que se han esmerado por hacer novedades muy importantes, especialmente en el campo tecnológico, que ayuda muy bien a la educación, pero una educación sin educadores, una educación sin comunidad, una educación sin familia participativa, parece que vamos a volver a lo mismo. Disculpen. Gracias, José. Yo creo que ahí hay elementos también muy importantes que nos ponen de lo de educación comunitaria. Hay algunas experiencias, bueno, a nivel universitario, en Brasil, por ejemplo, hay un grupo de universidades comunitarias que han estado presionando y han llegado a una normalización y una legislación específica para universidades comunitarias para poder recibir subsidios del gobierno como universidades del Estado. Bueno, que hay experiencias de escuelas también, hay que ver de país a país, creo que ahí hay un tema también muy importante, como eran antiguamente también las escuelas parroquiales. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado participa con incentivos o con subsidios o con profesores en formas más comunitarias de educación? Y bueno, yo creo que hay un tema también, una beta muy importante que nos pone José a
pensando en qué sociedad queremos, ¿no? Una vinculación mayor con la comunidad local y lo que él decía, lo rural. En Brasil también hay una red importante de educación rural, pero bueno, hay que seguir avanzando en eso. Yo creo que es un tema que en sí tiene todo un peso grande. ¿Quién más quería? Era Luz María que quería hablar, sí, ¿no? Yo quería, Adelante, Luz María. Sí, buenos días. Quería dar las siguientes opiniones. Una, que la educación en nuestro país es muy desigual en el sector público, entre lo rural y lo urbano. Igual sucede en la educación privada. En educación privada hay una desigualdad también entre los sectores, sobre todo en el sector urbano, ¿no? A mí me tocó trabajar hace un año en Lima Sur y pude observar la inmensa cantidad de instituciones educativas pequeñas, muy pobres, la mayoría eran construidas en viviendas que iban siendo ampliadas en muy malas condiciones de infraestructura y también de calidad. Muchas de ellas se prestaban patentes, ¿no? Entonces, por decir, de un distrito a otro distrito se prestaban las patentes y así funcionaban. Cuando ya la UGEL descubrió esto, quiso intervenir, ¿no? Y hubo resistencias, pero bueno, algo se debe haber avanzado hasta la fecha. Lo cual quiere decir que la educación privada siempre ha estado al margen del Estado, ¿no? O sea, no ha habido no ha habido mucha claridad sobre cuál es el rol del Estado en relación a lo que es la educación privada. En ese sentido, yo creo que es tarea ahora de todos nosotros como ciudadanos, en donde estemos participando, hacer propuestas. Creo que es el momento de soñar, ¿no? De soñar con una educación diferente. Para mí, donde se garantice calidad educativa, que sea gratuita, que sea de calidad, y que contemple no solamente lo pedagógico, que contemple otros aspectos integrales del niño donde se garanticen mínimamente sus derechos, ¿no? Alimentación, educación a distancia, el rol del docente, ¿no? Una educación más humana, en valores. Yo creo que es un poco soñar, ¿no? Soñar, y que cuando salgamos de la pandemia ya tengamos cosas claras, ¿no? Porque siento que van a haber dos tendencias, una en la que vamos a querer muchos algo distinto y otros que van a querer seguir en lo mismo. Yo personalmente me anoto por algo distinto, algo nuevo, algo diferente. Y eso cuesta tener mucha creatividad, como decía Gloria, empezar a sistematizar lo que se viene dando ya desde las escuelas de base y poder proponer políticas públicas y pelearlas, porque no va a ser fácil. Eso sería mi aporte. Muchas gracias, Luz María. Sí, creo que ahí es lo que decía Gloria desde el comienzo. Nos queda agarrar con las uñas estas oportunidades que esa realidad nos está exigiendo. Lo que decía también que no estamos haciendo educación a distancia, sino educación de emergencia, y agarrar todo lo que esa emergencia nos está trayendo como realidad, que nos está trayendo hacia nuestras manos muy, muy fuertemente, que estaba ahí, muchas de ellas, pero ¿cómo transformamos eso en propuestas concretas o empezamos a actuar como han dicho ya? Hay grupos ya que se están formando y se están organizando para intercambiar experiencias, para juntarse, para
poner en práctica cosas que no se veían antes. Entonces, sí, yo creo que lo de Luz María es un llamado que nos, incluso desde aquí, ya les puedo proponer, nos estamos viendo que somos un grupo de gente que estamos preocupados o que trabajamos en esa área. Eso podemos pensar en una cosa más operativa que de pronto nos sirva para intercambiar muchas más propuestas y experiencias hacia futuro. Podemos servir como instrumento para que nos podamos ayudar en ese sentido. Creo que nuestros movimientos, tanto el de profesionales católicos como el de equipos docentes, creo que nos debe ayudar en pensar eso y hacer esa red, ayudar a hacer esas redes, ayudar a hacer esos intercambios viendo especificidades, pero también abriéndonos ojos, porque es que cuando uno ve realidades distintas, también uno empieza a mirar la realidad de uno con otros ojos y empezar a ver oportunidades que no veía antes. Entonces yo creo que es el objetivo de ese tipo de reuniones que estamos haciendo acá, es yo ahora vuelvo a ver lo mío y cómo lo veo igual o lo veo con otros ojos o con otras oportunidades. Todo lo que nos han dicho, todavía voy a dar la palabra a algunos más, pero ya vamos con una hora de conversación. Yo creo que nos puede servir para eso y podemos pensar en adelante algunas cosas que nos ayuden a volver a reencontrarnos y volver a intercambiar experiencias y intercambiar eso que nos produjo, que nos ayudó, que nos propone como estrategias hacia futuro en nuestros trabajos, que es lo que tenemos que meternos, no en esta reunión, sino en nuestra vida concreta. ¿Quién quiere hablar? Es Ruth Villanueva, ¿quiere hablar? Adelante, Bien. Ruth. Y después quiero Verónica, hablar, sí. Después también. Verónica y María. Sí. Bueno, Por ahí favor. quedan en lista Verónica y María, yo no sé quién después, y Marco Aurelio. Ahí tengo, para que vayamos empezando a encerrar. Ruth, abre tu micrófono, por favor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Ahí está. No. Hola. Ahí está. Ruth, puedes hablar. Ok, está bien. Muy bien. Gracias también a Gloria. Su mensaje es muy importante. Lo que nosotros queríamos decir desde equipos docentes, soy Ruth Villanueva, soy profesora de Ciencias Físicas y Matemáticas y compartimos con muchos maestros en el Perú todo lo que está pasando en esta educación en situación de emergencia. A nosotros lo que quisiera aportar es lo nuevo que está pasando en este momento actual, ya en la tercera semana de educación en la escuela pública y también algunas experiencias de la escuela privada y lo de superior, en relación a que se ha ido descubriendo valores muy fuertes que no se estaban haciendo manifiestos. Papi. Perdón, ¿quién tiene el micrófono abierto? No, dice que no. A ver, ¿sí puedo seguir conversando? Por favor, ¿quién tiene? Juan, por favor, cierra el micrófono. Ahí está. Gracias. Sigue Ruth. Sí, entonces, estos valores que se han descubierto entre los alumnos, los padres de familia y los maestros en la escuela pública, nos hace empezar que tenemos que ir construyendo un niño nuevo, un joven nuevo, una persona nueva para el futuro. Es el de Pepe. Ciérralo, por favor, Juan. Valores como la solidaridad. En un colegio acá en Lima, cerca del Cerro del Pino, se decía que había una alumna de quinto de secundaria que al ver que pocos alumnos se estaban incorporando a estas clases, conversaba también con la tutora y le dijo a sus compañeros, hay que ayudar, hay algunos maestros que todavía no conocen esto y hay que ayudarlos. En otro momento también los alumnos entre sí se apoyan, se está como abriendo y rompiendo eso que en algún momento se generaba a nivel de la competencia, pero como individual. Entonces también está abriéndose en la escuela pública, en la secundaria, los alumnos que
conscientemente decían, eso estamos en quinto de secundaria, vamos a caminar, vamos a acabar, pero tenemos que ir ayudándonos. Después una respuesta bien importante también, la de los padres de familia, que es todo un rubro que estamos nosotros proponiendo seguirla pensando y conversando. Diferentes reacciones de los padres de familia en la escuela pública. En la escuela pública hay papás que, ya se ha mencionado, que el celular lo tienen para su trabajo y dicen, no voy a recibir esto porque la mayoría se está trabajando por WhatsApp, pero hay otros mamás sobre todo que se quedan en casa, que están en casa y que ayudan con las tareas de la casa y también ayudan al estudiante y agradecen a la maestra. En Marcona, por ejemplo, una maestra que se llama Nancy, joven, ella dice, ayer conversábamos en reunión de la comunidad, que la parte positiva y que da mucho aliento es la responsabilidad, en este caso de padres de familia de primaria, que dicen que el rostro de la maestra acompaña a su hijo o a su hija en momentos que está preocupado. Entonces estos valores, y otro punto también como un valor grande, que lo conversaba una amiga que trabaja en educación superior, la ética, ¿no? Cómo ir incorporando en esto, porque decía, si entran a la misma área o los trabajos, etcétera, que cada persona vaya resolviendo desde su mundo personal, incorporando claramente la ética, que hay que confiar en la ética. Y ella también se refería a cómo animar a más maestros que se vayan también incorporando, aún con limitaciones, a trabajar en grupos. Se han hecho grupos también a nivel de especialidad, como decía Gloria, muchas redes. Y en el caso de nuestra red, sí está muy presente muchas intervenciones de todo el Perú y a medida que pasan las semanas en la escuela pública, eso se va como concretando más fuertemente, ¿no? En alternativas que nos van a servir a futuro. Por otro lado, también decía, cuando Gloria mencionó y esta relación con los maestros, a nosotros algunos años atrás, en el 86, 88, teníamos con mucha fuerza esto del movimiento pedagógico en el Perú, que fueron los inicios. Entonces, retomarlo, ¿no? Seguir invitando, seguir abriendo a otros grupos. Éramos maestras que estábamos en la escuela pública, Gloria estaba en la organización y liderando y compartiendo. Entonces, seguir retomando esto, lo que se llama un movimiento pedagógico, pero que ha ido creciendo y que cada uno ha tomado diferentes especificaciones en los contextos, retomar esto, ¿no? Esta gran red abierta para educadores, para maestros que trabajamos en la escuela pública y que queremos tener esta atención a los que menos tienen. Y decir que esta construcción de una nueva sociedad se hará se va haciendo en base a los ciudadanos y a los niños y jóvenes que compartimos ahora con bastante responsabilidad. Es verdad que hay muchas diferencias, pero también hay esta parte positiva que quería destacar y hacer que esta educación en momento de emergencias no sea una educación digamos que obligue, sino como se decía antes también, que ayude a la libertad y a la autonomía del estudiante. Eso. Gracias, Ruth. Ahí también esos ejemplos que das son yo creo que son muy valiosos y muy iluminadores de cosas que se pueden implementar. Yo creo que ahí está nuestra contribución muy fuerte. Muchas gracias. Verónica. Abre tu micrófono. Bueno, buenos días. Soy Verónica Jurado, soy maestra de primaria de un colegio acá en Villa María del Triunfo, en la zona de Lima Sur, a la altura del Hospital María Auxiliadora, hacia arriba. Soy de cuarto de primaria. Mis clases actualmente son a través del WhatsApp. Mis estudiantes son de las zonas de asentamientos humanos, pero entre los asentamientos humanos hay unos más que tienen más tiempo y estos son asentamientos humanos recientes, ¿no? Que muchos de ellos todavía están gestionando pues su agua, su desagüe, y donde la señal de teléfono para algunos es
difícil, ¿no? Les llegan los mensajes a destiempo o me cuentan que tienen que bajar las cosas en la madrugada. No todos, pero hay algunos que están como más alejados y unos más cercanos a la parte urbana, digamos, ¿no? La experiencia con ellos es bonita. Bueno, yo me comunico con ellos 1 hora a través del WhatsApp porque es el medio que casi todos tienen un celular, y felizmente ese celular con pantalla smart, ¿no? Sin embargo, por ahí tenemos siempre 2 o 3, por ejemplo, esta semana he perdido a 2, nosotros decimos, hemos perdido, tenemos que retomarlos porque los llamamos, y por distintas formas, ¿no? Ya hay un niño que se le quemó la televisión, y yo considero que el aprendo en casa de televisión es algo muy bueno. Entonces, y a partir de lo que ven, conversamos 1 hora, y obviamente ellos no quieren terminar en la hora porque vamos conversando, vamos dialogando. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, sabemos que quizás no es suficiente porque muchos de ellos, o sea, en mi experiencia, ¿qué pasa? Hay niños que son muy hábiles, muy autónomos sobre todo, que solitos con las indicaciones pueden avanzar y hacen sus preguntas, y le digo llámenme y escriban, pero tenemos también los niños con dificultades de comprensión lectora muy fuertes, y sus mismos padres. Entonces esas personas con una indicación que a veces nos parece, nosotros tratamos de hacerla sencilla, ellos pueden decir, mis no entiendo. Y ese mis no entiendo sí nos cala mucho, porque como que te sientes, ¿y ahora qué más hago para que me pueda entender? Ya hablé, ya... Y creo yo que esa es otra desigualdad, aparte de la desigualdad económica, ¿no? La desigualdad en acceso con aquel que tiene dificultades de aprendizaje, que ya los teníamos en la escuela, y que de por sí la escuela pública tiene esos grandes problemas económicos que no son atendidos. ¿Cómo hacer verles a ellos que tienen otras habilidades? En este momento es un poco complejo, pero igual los animamos, les decimos y les bajamos el nivel. Ese es un poquito lo que vengo haciendo en este tiempo, combinado pues con lo que hacen mis hijos, con lo que se tiene que hacer en la casa, bueno. Pero sobre lo que he venido escuchando, yo me uno mucho a lo que dice Luz Jerónimo. Yo creo que si no se aprovecha para un cambio grande, más allá de estrategias, yo tengo ya casi 25 años en la escuela, hace 2 años estuve de directora, luego regresaba de maestra, y yo creo, o se hacen esfuerzos individuales o se hacen esfuerzos colectivos, y creo que si somos organizaciones, tenemos que buscar hacer esfuerzos colectivos, porque individualmente uno se esfuerza, uno puede ser muy ético, y eso puede tomar mucho tiempo además, ¿no? Pero si somos una organización, yo creo que hay que apuntar en cosas colectivas, como por ejemplo, buscar a los maestros y volver a articularlos, porque el sindicato fracasó, y los maestros están allí, estamos allí tratando de organizarnos con amigos, con los que piensan igual, con alguna organización que creemos que responde a nuestras expectativas, pero quizás podría haber alguna organización que pueda volver a articular a todos estos maestros con sus inquietudes y escucharlos. A mí me impactó mucho nuestro último encuentro nacional cuando tuvimos la presencia de este sacerdote que nos explicó lo que había hecho el Papa a través de todo este recojo de información de la Amazonía, y lo único que habían intentado hacer era escuchar. Yo creo que antes del ver, y yo aprendí, creo, mucho eso, aprendimos mucho, fue muy rico, hay que escuchar. Y para escuchar hay que ir a escuchar, hay que buscar, ¿no? No esperar que vengan y nos busquen. Bueno, eso es algo que creo que podría ser interesante, que las organizaciones como
como nosotros podamos ir a escucharlo. Lo íbamos a empezar a trabajar en el movimiento, bueno, y empezó todo eso. Y otra cosa importante, creo, es pensar en una escuela, retomar la fuerza de la escuela pública. Me asusta mucho cuando se sigue hablando de escuela privada y escuela pública. Yo sé que no va a desaparecer. Yo creo que las dos tienen bondades. Sin embargo, creo que lo que pasa en salud tendríamos que también de alguna manera aplicarlo en educación, ¿no? Si las autoridades, las grandes, y es más, hasta nuestros propios compañeros de trabajo, tienen sus hijos en escuela privada, es que no hay confianza en la escuela privada, no hay confianza en el maestro, no hay confianza en muchas cosas que se han estado haciendo en los últimos años y que creo yo sí han sido buenas. Yo he estado directora 4 años y sí he visto muchos directores de estos últimos años que el cargo no es estable, esforzarse mucho por retomar, yo creo que la confianza en esa escuela. Y los que han logrado retomar la confianza en esa escuela han logrado que los padres mantengan a sus hijos, que se copen las vacantes, que los mismos maestros que en un principio se muestran, cuando las personas no cumplen las normas, simplemente no confían y no creen en lo que las autoridades les están diciendo, ¿no? Son años de eso y yo creo que el otro gran reto en la educación en ese sentido, más que contenidos, que estrategias que son parte de lo que hacemos, es como organización, cómo trabajamos estos grandes temas que son proyecto educativo, retomar la confianza en una ciudad. Porque cuando tú hablas con la gente dice, bueno, eso es para ellos, para algunos, ¿no? Eso es para los ricos, eso es para los... No confían, no creen, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es más difícil, ¿cómo logramos educar en eso? Bueno, eso es... Y la otra idea creo es que como organizaciones, viendo todo lo que sucede en la política peruana, a puertas de elecciones, de alguna manera apoyar alguna propuesta que tenga que ver con buscar mejorar la escuela pública. Si es que va a haber siempre 2 escuelas, el ideal sería que la escuela pública sea tan buena que cualquier ministro, que cualquier presidente, que cualquier persona con mucho dinero podría dejar a sus hijos en esa escuela, confiado también en que es algo bueno, ¿no? Como decía el doctor Elmer Huerta, ¿no? El primer ministro de Inglaterra, ¿a dónde se fue a internar? Al hospital de su ciudad. Es público, ¿no? Y ese es el gran sueño, o sea, ¿por qué no? Y me auno mucho a lo que dice Lucy, el trabajo sería dejar las bases sentadas. Yo tengo ya 25 años y vengo escuchando tantos discursos desde que empecé de maestra, y siento que hemos mejorado, pero siento que es poco todavía, porque cuando nosotros nos capacitamos para escuelas públicas, cuando era directora, nosotros me decían, ustedes tienen que hacer esto, pero sabemos, sin irnos muy lejos, que el Fe Alegría no le piden eso. O sea, yo como directora soy capaz de decir, yo no puedo, por ejemplo, una cosa muy chiquitita, como decir, tú no puedes devolver a un alumno por no venir con el uniforme, perfecto. Yo tengo a mis hijos en el Fe y Alegría, y mis hijos terminarán en el Fe y Alegría, ¿no? Porque también desde mi convicción dije, si yo soy maestra de escuela pública, vengo trabajando y ideando una escuela pública, ¿por qué los iba a poner en otra escuela? Y entonces, pero del Fe y Alegría no. Pero me dice José, no entran, y no hay padre de familia que vaya a ser un problema, pero si yo como directora
hago eso en otra escuela pública donde no hay este nivel de confianza o de aceptación de los padres, muy por seguro que ese padre de familia va a llamar a la mujer, va a hacer que vengan, va a traer al policía. O sea, yo creo que ahí hay mucho en cuanto a mentalidades y creo yo que esos temas son importantes. Y en los maestros pues ni hablar, cuando uno ve las estrategias de muchos colegas, lo que ponen, lo que hacen, es recoger, es compartir. Y otro tema también que me parece importante es que en los últimos años yo siempre he sentido que los grandes temas son para los grandes especialistas. Y pocas veces se ha pensado en la escuela pública como un lugar donde ir a escuchar a los maestros, recoger y saber bien qué está pasando. Yo siempre lo compartí en equipos docentes. Si yo no estuviera en equipos docentes, en mi escuela no me enteraría de tantas cosas interesantes que se hacen a nivel de educación. Yo termino con esto y bueno, pues estamos siempre pensando y tratando de querer una educación mejor, una educación pues para todos, ¿no? Gracias por escucharme. Verónica, muchas gracias. Tu experiencia es muy, muy valiosa y muy larga en esa tarea. Me parece que tienes mucho que aportar y sobre todo con un público con tanta necesidad y con tantas dificultades, una realidad muy, muy exigente. Y creo que nos puedes ir aportando eso, no desde la teoría, sino desde la práctica y como mamá también. Yo creo que ese tema de por qué los educadores del sistema público tenemos los hijos en escuelas privadas es siempre una cuestión muy antigua. Ya mis papás tenían esa cuestión. Después experimenté eso con mis hijas también. Y entonces, bueno, vamos a seguir. Yo creo que ese es un tema que vale la pena volvernos a preguntar. Estamos ya muy avanzados de tiempo. María nos había pedido todavía la palabra. Yo voy a dar la palabra a María y voy a tener que cerrar las inscripciones aquí. Quiero únicamente pedir si Gloria o Rosario quieren dar una pequeña palabra y después de María y para que encerremos, porque yo creo que todos ya tenemos otras actividades que hacer. Estamos pasando muchas horas en las pantallas. Manuela, que es la hija de Juan Pablo Arango aquí de Medellín, ya tuvo que irse para una clase. Les agradeció mucho, dijo que era muy buena conversación, que la deja pensando muchas cosas sobre lo que nos corresponde ahora. Ella es estudiante de educación. Bueno, entonces le doy la palabra a María y Gloria y Rosario, por favor, piensen si quieren hacer una última intervención antes de que cerremos. María, adelante. ¿No está? ¿No está María? ¿Se fue? Yo quería hablar, Patricia. Sí, me copia todo. Espérate, ¿María entró? Sí, sí, sí. María, adelante. Quiero saber si tengo audio. ¿Me copia? Sí, 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 te estamos escuchando. Muy bien. Buenos días a todas. Yo soy maestra del nivel primaria de la región Cusco. El trabajo que nosotros estamos haciendo es a nivel de padres de familia, docentes y también a nivel de estudiantes. Esta pandemia prácticamente nos ha tomado desprevenidos a todos y la monotonía también que teníamos en el trabajo, que todo se repetía año tras año ya con las evaluaciones, las calificaciones y ya era monótono. Y creo que este medio también nos está dando nuevas luces. Quiero dar una experiencia acerca de cómo se está trabajando y lo que hemos visto, el trabajo aquí dentro de la región. A nivel de padres de familia se han visto muchas debilidades, ¿no? Entonces, uno, que los papás no tenían actualizado cómo estaba aprendiendo su niña, cómo estaban aprendiendo cada uno de sus hijos, y solamente ellos se limitaban a enviar al colegio a sus niños. Entonces, ahora
ellos son los que prácticamente se están actualizando, están conociendo mejor a sus hijos y también están viendo la labor que hacemos nosotros los maestros, ¿no? Entonces, en otro lado también a nivel de estos padres se ha visto la necesidad de comprar sus herramientas de trabajo, como son los celulares, las laptops, las computadoras, porque solamente en cada familia había uno, o la mamá o el papá o el hermano nada más tenía, pero ahora la tienen que compartir. Este trabajo se está haciendo por medio de WhatsApp. Todos los docentes ya hemos habilitado nuestros WhatsApp y también a nivel de maestros se está trabajando con el programa de la plataforma Zoom y pues está dando buenos resultados. En cuanto a docentes, el trabajo es permanente, la actualización. Yo recuerdo el año pasado, he estado yo de acompañante pedagógica, y ha habido una plataforma digital para que se pueda invitar a todos los maestros que tenían dificultades para poder entrar a la plataforma digital, ¿no? Era alfabetización digital. Muchos maestros han tomado resistencia. No quisieron porque dijeron que ya conocían y ya sabían, pero al momento de la evaluación y ver cómo estaban, en qué nivel y cómo se presentaban ellos, estaban pues no tan bien, ¿no? Solamente él sabía lo necesario y muchos han desestimado. El Ministerio de Educación ha mandado esta plataforma para que todos los maestros nos actualicemos y seamos más virtuales en nuestro trabajo, pero muchos no los acogieron bien. Entonces pienso que ahora deben estar sufriendo nuestros colegas porque no han aprovechado esta oportunidad. Ahora, el docente, ahora lo que estamos haciendo es el trabajo sectorizado por los alumnos, ¿no? Por ejemplo, en las mañanas, desde 9 hasta las 10 de la mañana, se está trabajando con los alumnos que tienen acceso a la plataforma, a la web. Ellos mismos están buscando la información. Y por ese medio la maestra está preguntando algunos puntos, ¿no? Hace preguntas, los niños responden, entonces hay ese monitoreo por parte de la docente también. Ahora, a las 10 hasta las 11 aproximadamente es el programa de televisión y que los niños que trabajan por televisión, ellos solamente tienen acceso a televisión, entonces también la profesora hace las preguntas por ese medio, ¿no? Entonces, luego que ya terminó. Y por la tarde estamos viendo lo que es el medio radial. Entonces, prácticamente no se está viendo dificultades tanto en este caso. En cuanto a los estudiantes, ¿qué hemos podido percibir? Que nuestros estudiantes ahora, la gran mayoría ya son autónomos. Cada uno está siendo más responsable, más crítico, más reflexivo es lo que estábamos buscando más antes, ¿no? Más reflexivos en cada una de esas actividades, en cada una de sus acciones que están haciendo, ya preguntan, ya indagan, y si no encuentran, se van a la computadora, averiguan. Pero también tenemos esos niños que no tienen acceso a nada. Tenemos niños que están en zonas rurales, que solamente están por radio, pero es un mínimo, no es mucho. Entonces, esperamos que para lo posterior ya se vaya mejorando, pero no se está teniendo muchas dificultades por ese lado. Y los maestros y los docentes, y conjuntamente con los padres de familia, estamos monitoreando a nuestros estudiantes para el bien. Entonces, desde esta plataforma pienso que tenemos que hacer algunos aportes a nivel de maestros y mejorar la calidad educativa, es lo que estamos buscando siempre en equipos docentes. Como equipistas nos unimos siempre a la mejora de la calidad educativa y estamos prestos al servicio y el compromiso mismo de ser maestros. Eso sería mi aporte. Gracias. Muchas gracias, María. Creo que quería hablar. Bueno, creo habíamos... que Guillermo Stevens está compartiendo pantalla. Sí, eso vi, pero... Sí, perdón. Alguien ha entrado a compartir pantalla, por favor. Guillermo Stevens. Sí, Guillermo, por favor, sí. No sé quién, pero... ahí está. Gracias, era Guillermo, sí. Listo. ¿Qué quería hablar? Bueno, sí, lo teníamos encerrado ya y habíamos pedido a Gloria y a
y a Rosario que nos hicieran un cierre. No sé si Patricia nos hace un comentario muy cortito, porque ya sí es como una excepción que la vamos a abrir. Ya. Bueno, yo soy Patricia Mella, soy directora de una escuela municipal de Los Ángeles, Chile. Yo quería ver de la parte administrativa, en cuanto a los recursos. Desgraciadamente, las escuelas municipales, con la diferencia de las escuelas particulares subvencionadas que reciben dinero del Estado, la burocracia es el mayor problema que tenemos en Chile. Por ejemplo, si yo quisiera en estos momentos, con el dinero que tengo por la subvención escolar preferencial, la SEP, comprarle computadores a los 850 alumnos de mi escuela, yo lo podría hacer porque tengo los recursos. Pero sin embargo, la burocracia no me lo permite, ¿ya? Entonces, eso es como la tremenda diferencia que yo encuentro de la parte administrativa entre el colegio municipal y el colegio particular subvencionado, que teniendo a lo mejor los mismos recursos, la burocracia es tremenda, ¿ya? Eso es que quería aportar nada más. Gracias. Qué interesante ese punto de vista, y a ver qué se puede hacer en ese sentido, como presiones en ese momento de emergencia también, ¿no? Eso sería también una cosa que se podría empezar a manejar, ¿no? Bueno, le pido entonces, ¿quién quiere, Gloria o Rosario? Gloria va a hablar primero. Gracias, Gloria. Adelante. Sí, yo quería ratificarme recuperar con lo que comencé. O sea, después de escucharlos a todos ustedes, me ratifico que estos son nuestros tiempos, pues. O sea, hay una vitalidad, hay una riqueza, hay unas ganas, hay una energía ahí que yo creo que este es un momento de mucho sufrimiento, que no lo podremos expresar acá en todo lo que estamos viendo, pero al mismo tiempo que nos ofrece unas oportunidades extraordinarias. Entonces, yo quería cerrar a partir de lo que ustedes mismos han dicho, algo así como una misión. Creo que tenemos que, para comenzar a recuperar todo lo positivo. Y eso es en las relaciones familiares, en la reflexión ética de la que hablaban ustedes, esta vitalidad, este reconocimiento a los docentes, vuelve el protagonismo de los docentes. Entonces, creo que hasta debíamos de hacernos cada uno nuestro propio listado de todo lo que estamos encontrando y que es absolutamente positivo, porque de eso tenemos que agarrarnos para reforzarlo. Una segunda cosa es que lo que estoy viendo es que estamos sacando cada uno de nosotros de una especie de mochila que la teníamos ahí. María decía, estábamos en la rutina, ¿no? Entonces estamos un poco así en el ritmo, y de repente ahora todo esto nos sacudió, pero todos tenemos unas trayectorias inmensas de pensar la educación, de trabajar en educación, y tenemos un acumulado en estas especies de mochilas, y que no estábamos utilizando todo eso por toda esta circunstancia. Estoy pensando especialmente en muchas cosas que ahora toman una vigencia increíble, todo lo que es educación popular, todos los que somos discípulos freirianos, y que todo lo que es organización, lo han dicho ustedes, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, organizaciones comunales, eso está tomando y puede tomar muchísima más vigencia. ¿Por qué? Porque las emergencias nos necesitan a todos, y nos necesitan movilizados, y nos necesitan haciendo cosas. Entonces, una de las cosas que personalmente para mí es misión, es recuperar la escuela, porque la escuela no las expropiaron, no solamente porque pasaron con otros diferentes regímenes, que ya hemos hablado suficiente, ¿no? De eso, con toda la corriente neoliberal y eso, pero no solamente eso, la escuela pública también acá se nos expropió. Porque entonces las construcciones las hacían, me entregaban, mucha corrupción en muchos casos, pero ahí quedaban.
y las escuelas nacieron de las comunidades a pedido de la población, pelearon por ellos porque estaban peleando por la educación para sus hijos. Entonces esa relación que se está estableciendo ahora entre los docentes y las familias, y no solamente las familias como familias individuales, sino con la comunidad, y una comunidad movilizada, entonces puede hacer que nosotros recuperemos las escuelas para las comunidades y para la relación que puede existir entre las mismas escuelas para formar redes, que son redes que nos fortalecerán, porque son redes de intercambio entre colegas. Están hablando del movimiento pedagógico. Ahora, nuevamente, el movimiento pedagógico, bendito sea el movimiento pedagógico, porque va a permitir aglutinarnos, reunirnos, intercambiar en la riqueza. Ustedes no saben las cosas que yo escucho, sobre todo de las zonas rurales, de los esfuerzos de la creatividad con absolutamente casi nada, con tierra y agua, con barro, y están haciendo materiales, y están buscando su señal, caminan 1 hora y media porque saben que en ese cerrito van a tener una media hora de señal para regresar con sus tareas, por Dios. Eso tiene que recuperarse. Y por último, hay unas cosas que todavía nunca las habíamos pensado. Entonces, así como tenemos que recuperar lo positivo y lo que ya se está haciendo, sacar de nuestra mochila lo que hemos acumulado y que ahora tiene vigencia nuevamente, tenemos que tener una mente muy abierta para imaginar lo que está absolutamente impensado y tiene que ver con una nueva organización de la sociedad, con escuelas insertadas, organizadas en red, pero en comunidades donde los profesores pueden reubicarse para estar en sus barrios, para poder llegar en bicicleta, para que tengamos las vías abiertas para transporte que no sea el transporte público que contamina, y cuidar todo este aspecto de ecología, de aprovechamiento de todo, que no se desperdicia nada, ya no ese consumismo. Es decir, todo eso es lo que tenemos que imaginar en estas nuevas escuelas que tienen que ser nuestras, tienen que ser de todos, tienen que ser al servicio de una nueva cultura, de un imaginario distinto de cómo vamos a vivir de ahora en adelante. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Nos dejas retos y buenos puntos para imaginar, y los que no nos dejas, sobre todo. Rosario, ¿tienes algo que decirnos? Sí, apenas creo que Gloria ya hizo una excelente síntesis y abonó mucho esta reflexión con sus aportes, pero quizás una de las cosas es lo rico de esta instancia de compartir, de ver las distintas realidades, de tomando esta distancia crítica cada uno de nosotros sobre nuestro propio sistema, poder analizarlos y mirarlo con otros ojos, y mirar con otros ojos también otras realidades que a uno le hacen repensar o resignificar la suya, ¿no? Por otro lado, creo que como otro de los apuntes que surgieron de aquí, y que lo nombraba Verónica, pero que surgieron en todo, creo que todo el tema del acompañamiento, de la escucha a los docentes, es como, también, es algo como que adquirió otra relevancia. Ella lo nombraba en relación a lo que el Papa Francisco hicieron y la REPAM, ¿no? Con todo el proceso de escucha, pero uno dice, es como quizás la clave de todo, ¿no? Digo, el poder escuchar de nuestras necesidades, desde lo que estamos viviendo, y desde esa ética dialógica que nos pone en otra comunicación. Y también yo, 2 cositas más diría, una en relación a todo el tema de la resiliencia, ¿no? Que siempre se habla de los docentes y se habla de la resiliencia que tenemos los docentes, y bueno, yo creo que con toda esta pandemia fue quizás una de las cosas que más emergió, y que también nosotros como profesionales y demás encontramos hasta nuestras propias fortalezas, porque si alguien nos hubiera dicho el año anterior, bueno, ahora vas a estar dando clases de esta manera, vinculado de esta manera, no lo podríamos ni haber pensado, ¿no?
Pero eso mismo nos llevó también a que todo este tema, que tantos libros hay, ¿no? El malestar docente, la soledad docente, a esto que decía Gloria, al tema de empezar a trabajar en redes y del sentirnos comunidad como docentes, no sentirnos ya solos, sino de compartir materiales, instrumentos, digamos, distintas pistas o tips que han venido bien. Pero yo creo que eso del trabajo conjunto y del trabajo en red también es lo que nos lleva a que este trabajo en red nos da otra corresponsabilidad a nosotros, y en esta red también entra la comunidad, también entra la familia, también entra obviamente la escuela y todo su entorno. Y creo que eso es lo que nos va a poder llevar justamente de una manera uno podría decir, bueno, en ese trabajo en conjunto a una cuestión más emancipatoria para todos, ¿no? En una realidad que a su vez es nueva, no sabemos bien cómo va a ser, pero lo que sí sabemos es que está como llena de estos cambios, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Rosario. Yo creo que ya vamos a ir terminando. Me parece muy, muy rico lo que hemos podido conversar acá. Es de una riqueza infinita. Tenemos mucho para trabajar, eso va a quedar grabado. Vamos a ver cómo los ponemos para que después, si quieren escuchar. Tenemos, yo creo que el contacto de prácticamente todas las personas que estuvieron. Para mí me queda una cosa como cierre de todo, y es, no he visto un sector de la sociedad más comprometido en salir adelante que la educación. O sea, la necesidad que sienten los profesores, y ahí yo creo que es absolutamente abrumador, de que no haya niños que se pierden en el camino. Y ese compromiso me parece tan emocionante y tan fuerte, que se pasan todas las dificultades y son capaces de hablar de eso, pero son demasiado dedicados, demasiado comprometidos, y eso es lo que nos hace pensar que estamos vivos y que hay un sentido, y que la sociedad tiene bases en mucha gente. Yo creo que si los políticos que están haciendo las suyas y tramando cosas se dan cuenta de esa red tan fuerte de contacto entre las familias, los alumnos, las comunidades, la presencia, los profesores, aún en ese tiempo de aislamiento, pues no es para menos que la educación siempre es un tema que queda, que quieren amarrarlo, pero yo creo que aquí tenemos la prueba de que es demasiado fuerte, y que hay cosas que podemos construir desde ahí, muy valiosas, muy, muy valiosas. Les agradezco a todos por participar. Yo creo que ha sido muy útil para muchos y muy, muy enriquecedor. Gracias a Gloria, que a partir de su texto nos generó este clic. Gracias a Rosario también por aceptar el reto de hacer un poquito contraparte ahí de lanzar el debate, y a cada uno que se dedicó a estar aquí. Ya llevamos 1:30 pasadas ya. Estaremos en contacto con ustedes para seguir conversando sobre ese tema. Que si quieren mandar comentarios, pueden mandar a través de Juan, a través mío, a través de Pamela, y seguiremos en contacto. Un gran abrazo para todos.